Hola, bienvenidos nuevamente a estos videos tutoriales. Ahora veremos el tema de la condición suficiente y necesaria. Relacionadas a la enunciación hipotética, surgen las nociones de condición necesaria y condición suficiente, y puede afirmarse con propiedad que mucha gente tiene integrada ya estas nociones a su lenguaje cotidiano, tal como se ilustra en el siguiente caso. Vamos a tener la siguiente proposición. Es suficiente saber que una persona es mujer para saber que es madre. Si definimos las variables proposicionales P, se sabe que una persona es mujer, Q, se sabe que una persona es madre, con la expresión que tenemos es suficiente saber que una persona es mujer para saber que es madre, podemos ver que se trata de un condicional, en donde se lo puede traducir como: si sabemos que una persona es mujer, entonces sabemos que es madre. Es decir, en función de cómo definimos las variables proposicionales, lo podemos traducir como P implica a Q. En este caso podemos afirmar que este condicional es falso, ya que el que sepamos que una persona es mujer no implica, no es una garantía de que sea madre. Entonces, este condicional es falso y por lo tanto no es cierto que P sea suficiente para Q. Cambiemos ahora la frase y la vamos a expresar como: es suficiente saber que una persona es madre para saber que es mujer. Y entonces vamos a definir las variables proposicionales. P, se sabe que una persona es madre. Q, se sabe que una persona es mujer. Podemos ver que se trata nuevamente de un condicional en donde se lo puede traducir como: si sabemos que una persona es madre, entonces sabemos que es mujer. Es decir, se traduce como P implica a Q. A partir entonces de esta nueva expresión, es suficiente saber que una persona es madre para saber que es mujer. En este caso podemos afirmar que este condicional es verdadero, ya que es un hecho que solo las mujeres pueden ser madres, y por lo tanto es correcto decir que P es suficiente para Q. Entonces, como hemos visto con este ejemplo, si la proposición compuesta P implica Q es verdadera, se puede afirmar que P es suficiente para Q, lo que no sucede si la forma proposicional es falsa, como sucedió en la anterior. Ahora vamos a analizar una nueva frase. Vamos a decir ahora: es necesario que una persona sea mujer para que sea madre. Nuevamente vamos a definir unas nuevas variables proposicionales. P va a ser una persona es madre y Q una persona es mujer. Podemos ver que se trata de un condicional, en donde se lo puede entender como: para que una persona sea madre, entonces debe ser mujer. Es decir, lo vamos a traducir, en este caso, P implica a Q. Entonces, recordemos, nuestra frase es necesario que una persona sea mujer para que sea madre. En este caso, como vemos, se puede decir que este condicional es verdadero, ya que es un hecho que solo las mujeres pueden ser madres, y por lo tanto es correcto decir, en este caso, que Q es necesario para P. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la frase y ahora, en lugar de decir lo que dijimos anteriormente, vamos a decir ahora: es necesario que una persona sea madre para que sea mujer? Nuevamente definimos variables proposicionales, vamos a decir que P será una persona es mujer, Q una persona es madre. Entonces, a partir de la expresión es necesario que una persona sea madre para que sea mujer, podemos ver que se trata de un condicional en donde se lo puede entender como: para que una persona sea mujer, entonces debe ser madre. Es decir, lo vamos a traducir como P implica Q. En este caso podemos afirmar que este condicional es falso, ya que no es cierto que toda mujer es madre. Por lo tanto, que
no es necesario que una persona sea madre para que sea mujer. Entonces, como hemos visto con este ejemplo, si la proposición compuesta P implica Q es verdadera, se afirma que Q es necesario para P, lo que no sucede cuando la forma proposicional es falsa. No podemos afirmar entonces que Q sea necesario para P. Por lo tanto, si P implica Q es una proposición verdadera, entonces se dice que P es condición suficiente para Q y que Q es condición necesaria para P. Por otra parte, si Q implica P es una proposición verdadera, entonces se dice que Q es condición suficiente para P y que P es condición necesaria para Q. En síntesis, si un condicional es verdadero, entonces se puede afirmar que el antecedente es condición suficiente para la ocurrencia del consecuente y que el consecuente es condición necesaria para el antecedente. Cuando la proposición A entonces B es verdadera, se puede parafrasear de la siguiente manera. Basta A para que B, se necesita B para que suceda A es necesario que suceda B, B con la condición de que A es suficiente para B, B es necesario para A. Veamos ahora unos ejercicios de práctica para poder comprender completamente la condición necesaria y suficiente. Veamos este de aquí. Dadas las siguientes formas proposicionales verdaderas, determine la condición suficiente y la condición necesaria y parafraseelas usando dichas condiciones. Primero, si un número es divisible para 6, entonces es par. Y segundo, una hora tiene 3600 segundos, ya que la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Muy bien, vamos a analizar primero la primera. Si un número es divisible para 6, entonces es par. Dado que nos indica la información del ejercicio que la proposición es verdadera, así nos decía el ejercicio, o igual lo podemos determinar, ya que si decimos que un número es divisible para 6, entonces es par y sabemos que eso es verdadero, podemos identificar su antecedente y su consecuente. Para este caso vamos a definir las variables proposicionales P, un número es divisible para 6, Q, un número es par. La traducción al lenguaje formal está dado por P implica Q, por lo que su antecedente es P y su consecuente es Q. Entonces, como nos habían pedido parafrasearlos a condición necesaria y condición suficiente, tenemos lo siguiente, dado que para el condicional verdadero el antecedente es condición suficiente y el consecuente es condición necesaria, entonces tendremos la condición suficiente será, es suficiente saber que un número es divisible para 6 para saber que es par. Y su condición necesaria sería, es necesario que un número sea par para que sea divisible para 6. Entonces recordemos que condición suficiente es el antecedente y la condición necesaria es el consecuente. Vamos ahora al segundo, que nos dice, una hora tiene 3600 segundos, ya que la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Una vez más, como el ejercicio nos indicaba que la proposición es verdadera, e igual, aquí lo podemos determinar la veracidad de la proposición, procedemos a identificar su antecedente y su consecuente. Para este caso, la palabra o la expresión ya que es la que me va a indicar cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, ya que la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, entonces una hora tiene 3600 segundos, sabemos que se trata de un condicional. Vamos a este caso a definir las siguientes proposiciones. La proposición A, una hora tiene 3600 segundos. La proposición B, una hora tiene 60 minutos. La proposición C, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, la traducción al lenguaje formal está dado por B y C implica A, por lo que el antecedente es B y C y su consecuente es A. Y tal como ya lo habíamos visto, habíamos dicho que la expresión ya que nos indicaba cuál es la causa, que en este caso es nuestro antecedente, y como
lo que está luego del ya que, es decir, la causa es la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, entonces la conjunción de B y C es lo que nos da el antecedente. Y una hora tiene 3600 segundos, que es la proposición C, ese será nuestro consecuente. Muy bien. Entonces, dado que para el condicional verdadero el antecedente es condición suficiente y el consecuente es la condición necesaria, entonces vamos a parafrasearlo de la siguiente manera. Es decir, la condición suficiente será, es decir que es suficiente que una hora tenga 60 minutos y que un minuto tenga 60 segundos para que la hora tenga 3600 segundos. Entonces, la condición suficiente, recordemos, es el antecedente y nuestro antecedente era una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, parafraseado sería, es suficiente que una hora tenga 60 minutos y que un minuto tenga 60 segundos para que la hora tenga 3600 segundos. Si queremos parafrasearlo ahora a condición necesaria, recordemos que lo que es necesario es el consecuente. Entonces diremos, es necesario que la hora tenga 3600 segundos para que una hora tenga 60 minutos y un minuto tenga 60 segundos. Así es como podemos parafrasear y cambiar una condicional que sabemos que es verdadera a condición necesaria y condición suficiente. Recordemos que este parafraseo solamente lo podemos hacer cuando la proposición es verdadera. En caso contrario, no podemos afirmar que efectivamente se tratan de condiciones necesarias y suficientes. Esperamos que este video, una vez más, haya servido para comprender un poco mejor la lógica matemática y los dejamos con esto para el siguiente video. Nos veremos.